Imagina por un momento que la ley es un gigante de piedra. Una figura imponente, con los ojos vendados y una balanza en la mano, que se alza sobre todos nosotros. Su voz es un eco que resuena en cada rincón del país, dictando una verdad inmutable. La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Para este gigante, no importa si eres rico o pobre, si vives en la ciudad o en la cima de una montaña, su mandato es para todos por igual. Es una idea necesaria, la base de nuestro orden. Pero, ¿qué pasa cuando la voz del gigante de piedra no llega? ¿Qué sucede cuando alguien vive en un lugar tan silencioso que el eco de la ley jamás ha resonado? Esta es la historia de don Ramiro, y de cómo su silencio se encontró con la voz atronadora de la ley. El silencio de la sierra. Don Ramiro no mide el tiempo con relojes, sino con soles y lunas. Su hogar es una pequeña casa de adobe enclavada en lo más profundo de la sierra, a 6 horas a pie del pueblo más cercano, un lugar al que solo se llega por una vereda que él mismo mantiene. No hay señal de celular, ni televisión. La única voz que escucha, aparte de la de su esposa, es la del viento y la del río que corre cerca. Don Ramiro no sabe leer ni escribir más allá de estampar una firma temblorosa que aprendió de niño. Su vida es el campo, sembrar su maíz, cuidar sus pocas cabras y vender queso una vez al mes en el mercado del pueblo. Para él, el gobierno y las leyes son conceptos lejanos, historias que cuentan los viajeros, tan ajenas a su realidad como los autos o los edificios. Un día, el eco de la ley lo alcanzó. No como un susurro, sino como un trueno. El papel que gritaba. Un par de funcionarios, agotados por la caminata, llegaron a su puerta con un papel oficial. El documento, lleno de sellos y palabras incomprensibles para él, decía que había violado una nueva ley federal de aguas. Al parecer, la forma en que desviaba una pequeña acequia del río para regar su milpa, una técnica que su abuelo le enseñó, ahora era ilegal sin un permiso especial. El papel no solo se lo prohibía, sino que le imponía una multa. Una cifra que, para don Ramiro, representaba el trabajo de 5 años. Vender su casa, sus animales y su tierra no sería suficiente para pagarla. El gigante de piedra lo había encontrado y estaba a punto de aplastarlo. Para la ley, don Ramiro era un infractor. Para don Ramiro, la ley era un monstruo sin rostro que había llegado para arrebatarle su mundo por una falta que no sabía que existía. La voz del abogado. Desesperado, don Ramiro acudió a un defensor público en el pueblo. El joven abogado escuchó la historia. Podría haberla desestimado, citando el principio sagrado, ignorantia juris non excusat. Pero en lugar de ver a un infractor, vio a un hombre atrapado entre dos mundos. Vio la verdad detrás del dogma. En el juzgado, el ambiente era frío e imponente. El fiscal, representante del Ministerio Público, expuso los hechos con claridad. La ley era pública, la infracción era real y la sanción debía aplicarse. Entonces, el abogado de don Ramiro se levantó y no empezó a citar artículos. Empezó a contar una historia. Su señoría, comenzó, la ley presume que su voz llega a todos los rincones, pero hoy les pido que escuchen el silencio en el que vive mi cliente. Hablamos de un hombre que vive apartado de cualquier vía de comunicación, cuya única noticia es el cambio de las estaciones. Hablamos de un notorio atraso intelectual, no como una ofensa, sino como la realidad de quien nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer un decreto. Y hablamos de una miserable situación económica, donde esta multa no es una sanción, sino la aniquilación de una vida. El abogado no estaba pidiendo que se ignorara la ley. Estaba pidiendo que se viera al hombre. La justicia que se quita la venda. El juez miró a don Ramiro, un hombre pequeño y curtido por el sol, perdido en la inmensidad de la sala. Luego miró al fiscal, quien, tras escuchar, asintió levemente. El doble candado estaba abierto. La sentencia fue sorprendente. El juez citó ese artículo, esa excepción casi olvidada que permite al derecho ser justo además de legal. Reconoció que el caso de don Ramiro cumplía con los 3 supuestos de vulnerabilidad. Y lo más importante, la falta, aunque real, no afectaba un interés público de la magnitud de un crimen. Nadie había muerto, nadie había sido robado. Era una falta administrativa nacida del desconocimiento absoluto. El juez, con el acuerdo del Ministerio Público, eximió a don Ramiro de la multa y le concedió un plazo, con la ayuda de los propios funcionarios, para regularizar su toma de agua. Ese día, el gigante de piedra no fue derrotado. Simplemente, se agachó. Se quitó la venda por un instante para ver a quien estaba juzgando, en un acto de verdadera justicia, moduló su voz. La moraleja de la historia para el litigante. La historia de don Ramiro no es una fábula.
Es el reflejo de miles de casos reales en los que la ley, en su aplicación más rígida, puede convertirse en injusticia. Como abogados, nuestro deber es conocer al gigante de piedra, entender su poder y respetar sus reglas. Pero nuestra vocación es conocer las historias de quienes, como don Ramiro, viven en su sombra. Esta excepción nos enseña que la mejor defensa no siempre reside en el texto más evidente de la ley, sino en su espíritu. Nos recuerda que somos narradores, traducimos la vida de nuestros clientes al lenguaje del derecho. Y a veces, la historia más poderosa es la que se cuenta en voz baja, desde el silencio, pidiendo a la justicia no que sea ciega, sino que, por un momento, se atreva a ver.